¿verdad? Y en algún momento, ¿verdad? Si nosotros vamos al aspecto de la economía, el ser humano tuvo la necesidad de producir y al mismo tiempo, ¿verdad? De intercambiar lo que producía, ¿verdad? Si yo tengo 100 tomates, posiblemente no me voy a comer los 100 tomates, pero hay otra persona que se dedica, ¿verdad? A producir sandías. Entonces, también tiene 100 sandías. Puede existir ese intercambio, ¿verdad? Pero eh, lastimosamente en la realidad, ¿verdad? De nuestra sociedad, ¿qué es lo que sucede? Que muchas de estas personas, comerciantes, por así decirles, ¿verdad? Eh, que se dedican a la actividad de revender ciertos productos, no le van a pagar un precio o un valor real de lo que producen las personas en las actividades agrícolas, ¿verdad? Lastimosamente, si un tomate, por dar un ejemplo, el agricultor lo da en un quetzal, usted lo está comprando en el mercado o en el supermercado a 5 quetzales, ¿verdad? Es una actividad totalmente injusta, ¿verdad? Si lo vemos desde ese punto de vista. ¿Verdad? Por eso es que el derecho agrario pues tiene sus principios que van a velar principalmente por normas jurídicas para poder observar que exista una equidad, ¿verdad? Entre todos los participantes de la producción y distribución de los productos. Y para eso tenemos nosotros lo que son los principios informadores del derecho agrario, ¿verdad? Los cuales son los siguientes y que vamos a ir desarrollando uno por uno, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Siendo estos principios los siguientes, ¿verdad? Encontramos el primero de ellos, que nos indica que es el principio de impulso procesal de oficio, ¿verdad? Este es un principio muy conocido en el derecho. Lo vamos a encontrar en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho laboral, derecho mercantil, pero con otro contexto, ¿verdad? En el caso de esto, que es el derecho agrario, nosotros lo vamos a ver específicamente a lo que nos interesa, ¿verdad? Y es el derecho agrario. Por eso tenemos el primer principio y le vamos a dar lectura. ¿Quién nos puede compartir la lectura de este párrafo? Gracias, Oscar, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Siendo estos principios los siguientes. 1. Principio de impulso procesal de oficio. Este principio indica que toda gestión o proceso agrario debe ser actuado e impulsado de oficio por las autoridades judiciales y administrativas, encargadas de aplicar el derecho adjetivo sin descartar la iniciativa que pudiera provenir de parte de los interesados. Gracias, Oscar. De nada. Entonces, ahí hablábamos de un ejemplo, ¿verdad? Que en el área rural se da mucho, ¿verdad? En épocas de invierno, cuando va ingresando el invierno, los campesinos tienden a, ¿verdad? Creo que la palabra que utilizan ellos, rozar, el área donde van a sembrar, ¿verdad? Que eso significa los arbolitos que están pequeños o medianos para que ellos puedan tener un espacio libre y que el sol le pueda pegar y pueda caer sobre las plantaciones. ¿Qué significa esto? En cuanto al principio de impulso procesal de oficio, ¿verdad? Las autoridades pueden actuar, tanto las judiciales y las administrativas, ¿verdad? Si nos vamos a las judiciales, nosotros aterrizamos directamente en la idea de que son juzgados, ¿verdad? Que es el Ministerio Público. Esas son entidades judiciales. Pero si nos vamos por el siguiente presupuesto, que es el segundo, que es
las autoridades administrativas, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya llevaron derecho administrativo o no. Pregunto. Ahorita lo estamos... Ahorita lo estamos estudiando. Ahorita lo están cursando, perfecto. Entonces, para ir adelantándoles por ahí un poco la idea de cómo actúa el derecho administrativo, ¿verdad? En el derecho administrativo vamos a tener nosotros principalmente la idea del organismo ejecutivo, ¿verdad? En el organismo ejecutivo, pues, el presidente no puede realizar todas las funciones para las necesidades del Estado, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar nosotros entidades derivado de esto, entidades centralizadas y entidades descentralizadas, entidades autónomas, semiautónomas. ¿Para qué? Para cubrir las necesidades administrativas del Estado, ¿verdad? Si nos vamos, ¿verdad?, a una cuestión centralizada, por así decirlo, podríamos hablar de los ministerios, ¿verdad? Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, ¿verdad? Si aterrizamos nosotros en la idea del derecho agrario, ¿qué nos interesa a nosotros? Este ministerio, ¿verdad? Si hablamos por ahí de entidades descentralizadas, ¿verdad? Una entidad descentralizada podríamos nosotros pues entender las municipalidades, ¿verdad? Las municipalidades están bajo la supervisión del organismo ejecutivo, ¿verdad? Independientemente de la forma como pues se elijan nuestras autoridades, pero conlleva eso, ¿verdad? Estar bajo la autoridad del organismo ejecutivo, una autoridad descentralizada, ¿verdad? Tenemos entidades autónomas, una entidad autónoma, la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Nuestra tricentenaria universidad. Pero ¿cuál es el propósito de lo que les estoy comentando? ¿Verdad? El propósito es de que en cualquier gestión o proceso agrario, ¿verdad?, las autoridades podrán actuar impulsados de oficio. No hay necesidad que alguien llegue y diga, toque la puerta, mire, está sucediendo esto, por favor hagan algo. No, las autoridades, por medio de cualquier mecanismo donde se enteren que existe una posible participación de ellos, van a actuar, ¿verdad? Entonces, regresando ahí un poquito al ejemplo de la roza que hacen los campesinos, ¿verdad? Muchas veces no solicitan autorización, ¿verdad? Estábamos hablando del día de ayer del INAO, ¿verdad? O de las oficinas ambientales que se encuentran en las municipalidades, ¿verdad? ¿Qué sucede en este caso? ¿Verdad? Muy particular. Si a usted lo encuentran, pues, cortando árboles sin autorización, posiblemente la Policía Nacional Civil lo va a conducir. ¿A dónde lo va a conducir? A un juzgado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en ese juzgado? Que el Ministerio Público va a iniciar una investigación y posiblemente usted va a ser procesado por un delito o una falta ambiental, ¿verdad? ¿Qué pasa con la parte administrativa? Lo mismo que estábamos mencionando el día de ayer, ¿verdad? Si usted quiere rozar o usted quiere cortar los árboles para poder sembrar, hay que acudir al área administrativa, es decir, a la oficina de la municipalidad o al INAH y solicitar los permisos necesarios para poder cortar los árboles. Si usted no lo hace, esa autoridad puede llegar a su propiedad y prohibirle a usted que continúe con esa, ese corte, ¿verdad? Y posteriormente, pues, iniciar el procedimiento administrativo, ¿verdad? Una sanción podría ser una sanción administrativa o alguna multa, ¿verdad? Si se dan los presupuestos o pues, posiblemente pues denunciarlo por algún delito al Ministerio Público. Pero esa es la idea de este principio de impulso procesal de oficio, ¿verdad?
tanto las autoridades judiciales como administrativas van a actuar en contra de aquellas personas que no estén haciendo un buen uso de las actividades agrarias. ¿Comprendemos la idea? Sí, listo. Voy muy rápido, me Sí, dice por favor, porque es el calor el que me tiene así. Gracias. Muy bien, entonces comprendemos este principio. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Gracias. Acá vamos a encontrar dos principios. ¿Verdad? El número 2 nos indica que está el principio antiformalista o de sencillez. Y el segundo, que es el principio tutelar. ¿Verdad? Vamos a ver el primero o el segundo, ¿verdad? En este caso, el número 2. ¿Quién nos puede colaborar con la lectura? Gracias, Andrea. 2. Principio antiformalista o de sencillez. Este principio indica que el desenvolvimiento del proceso agrario debe estar regido por normas simples y sencillas, desprovistas de mayores solemnidades, con el objeto de que los trámites tengan la máxima fluidez y la resolución final advenga lo más pronto posible. Gracias, Andrea, por compartirnos la lectura. Entonces, este principio, ¿qué significa? Si usted se dedica a las actividades agrícolas, lo que usted va a querer o necesitar es que todos los trámites sean sencillos, no burocráticos, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero sembrar o dedicarme a la crianza del ganado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Ir a la municipalidad y inscribir nuestra marca, ¿verdad? Creo que lo que le colocan al ganado es, ay, se me fue la palabra. Si alguno de ustedes se dedica al ganado, es una creo que marca es con al fierro. fierro, correcto, esa es la palabra, el fierro, ¿verdad? El fierro es un objeto de metal, si no mal recuerdo, ¿verdad? Que por lo regular se consigna la inicial de algún nombre, de algún apellido, para poder identificar que usted es el propietario de ese ganado, ¿verdad? Entonces, si usted se quiere dedicar a la ganadería, va a ir a la municipalidad por esa autorización, va a llevar su fierro y no necesariamente usted se va a topar con un trámite totalmente burocrático, ¿verdad? Sino que lo que usted espera es que esos trámites sean totalmente antiformalistas, que sean sencillos, ¿verdad? Que no lo tengan a usted 2, 3 meses o 4 meses esperando que le entreguen la autorización, ¿verdad? Sino que sea o el mismo día o un día posterior, ¿verdad? Ese es el propósito de este principio, que todos los trámites sean totalmente sencillos, ¿verdad? ¿Comprendemos la idea? Gracias ahí al compañero que nos aportó el término fierro. Ya no recordaba cómo se llamaba, pero muchas gracias. Muy bien. El número 3, principio tutelar. ¿Quién nos puede compartir la lectura de Yo, este principio? licenciado, buenas noches. Buenas Principio noches, Olga. tutelar. Este principio tiene la sustentación filosófica de tutelar a los campesinos, otorgándoles una protección jurídica preferente, tomando en cuenta esencialmente el interés y condición de las masas campesinas. Gracias. Entonces, lamentablemente en Guatemala, las actividades que realizamos no siempre tienen un título, ¿verdad? No siempre sucede como en otros países, ¿verdad? Donde usted va y toma un curso de agricultura, le extienden su diploma y usted ya es agricultor.
Acá en Guatemala, pues nuestra realidad diaria, pues conlleva a que usted adopte, ¿verdad? Algún oficio, se dedique a algún oficio y se convierte en una persona totalmente experta. ¿Qué pasa con el principio tutelar? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿verdad? En las áreas rurales, no sé si ustedes han logrado observar, la persona va con su corvo, con su machete en la cintura, ¿verdad? Y va caminando y nadie le dice nada, ¿verdad? Pero si nosotros vamos al centro de Antiguo Guatemala, por ejemplo, el principio tutelar es que se respeten las garantías y los derechos constitucionales que le asisten a las personas que se dedican a ser campesinos, ¿verdad? Entonces, afecte en sus actividades diarias, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué sucede con las producciones? Por ejemplo, hay muchas personas que siembran zanahoria y ahí van los pick-up a donde ya no más, ¿verdad? La llanta creo que la parte de atrás va pero rozando la lámina del pick-up, ¿verdad? Y si pasa usted un túmulo, pues totalmente deja el bumper de atrás, ¿verdad? Pero así van las personas. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces hay registros de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y lo primero que dice o cómo acreditar eso, no podemos acreditar que nosotros somos los propietarios, ¿verdad? Simplemente somos campesinos y es nuestra producción. A diferencia, ¿verdad? A diferencia de que usted vaya en un pick-up lleno de pantalones, marca, ¿qué podría ser? Pantalones Levi's, por ejemplo. Y usted no lleva sus facturas, no lleva ningún comprobante de envío. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? La Policía Nacional Civil posiblemente lo va a consignar a usted por algún contrabando, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que sucede con el área campesina, ¿verdad? O el área del derecho agrario. Suele hacer más permisivo, ¿verdad? Las actividades agrarias en cuanto a nuestras autoridades, ¿verdad? Y eso es lo que regula el principio tutelar, ¿verdad? Que nosotros seamos más resilientes con estas personas que se dedican a producir, ¿verdad? ¿Comprendemos la idea? Sí, Lick. Muy bien, Wilson, gracias ahí por el comentario. Alex. Bueno, vamos a continuar, bueno, con la siguiente diapositiva, por favor. Dos principios más, ¿verdad? El número 4, que es el principio de economía procesal, y el número 5, que es el principio de concentración procesal, ¿verdad? ¿Quién nos comparte la lectura del número 4? Alba, muchas gracias. Buenas noches, licenciado. 4. Principio de economía procesal. Buenas noches. Este principio configura dos elementos: gratuidad del procedimiento y celeridad o rapidez del mismo, evitando términos amplios, limitando los recursos y constriñendo en la mayor medida posible la apelabilidad de las resoluciones, desechando trámites engorrosos. Gracias, Alba, por compartirnos la lectura. Entonces, este principio de economía procesal tiene esos dos elementos. El primero, que es gratuito, ¿verdad? Los procedimientos dentro del derecho agrario son gratuitos, ¿verdad? Nadie puede decir, mire, voy a ir a ver cómo está su terreno, pero por trasladarme hasta allá, necesito 1,000 quetzales, ¿verdad? Eso no puede suceder.
dentro de las actividades agrarias, ¿verdad? Por lo menos dentro de nuestras autoridades estatales, no, ¿verdad? Por otro lado, tenemos lo que es la celeridad o rapidez del mismo, ¿verdad? ¿Qué sucede en ese sentido? ¿Verdad? Que sea rápido, no engorroso. Es decir, si usted va a tramitar alguna licencia de forestación de alguna especie, de algún árbol, usted puede llevar, ¿verdad?, la medición del terreno, las escrituras del terreno, cuántos árboles va a cortar por medio de algún dictamen de algún perito agrónomo. ¿Y qué es lo que sucede? Que la autoridad administrativa ya no tiene por qué ir a evaluar el área, ¿verdad? Sino que únicamente se autoriza la petición, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede muchas veces en la actualidad? Que solicitamos cortar 100 árboles, pero cortan 200, ¿verdad? Tristemente. Ahí por ahí existe pues una desventaja de que nuestras autoridades no supervisen en las áreas, ¿verdad? De que no esté alguien ahí en el momento de que se dé la tala de árboles, sino que lo dejan a libre albedrío del propietario, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que el propietario tiene su licencia, nadie lo está viendo, lamentablemente, ¿verdad? Pero por ahí ya nos estamos desviando de la idea de este principio, que es el principio de economía procesal. ¿Tiene relación con el principio antiformalista? Es, de cierta manera, sí, pero el principio de antiformalista significa que a usted no le van a pedir muchos requisitos en cuanto a su solicitud, ¿verdad? Y en el caso de la economía procesal, significa que usted va a tener un trámite rápido y gratuito, ¿verdad? Ese es el propósito, que sea totalmente gratuito. Y también tenemos lo que es el principio de concentración procesal. ¿Quién nos puede colaborar ahí con la lectura? Ese está pequeño en la lectura. Karen, muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Principio de concentración procesal. Este principio exige que el mayor número de actos procesales se concentren en el menor número de diligencias. Gracias, Karen. Entonces, para poder explicar este principio de concentración procesal, es importante tener cierta diferenciación entre el principio antiformalista, el principio de economía procesal y el principio de concentración procesal, ¿eh? Si usted tiene un trámite ante alguna autoridad del derecho agrario, en el caso del principio antiformalista, ¿qué le va a solicitar su petición? Su petición podría ser verbal o podría ser por medio de una simple carta, ¿verdad? No va a necesitar intervención de abogado, no va a necesitar intervención de alguna legalización de firma, sino que por eso es antiformal. Puede ser verbal o puede ser una simple carta. Ese es el principio antiformalista. El principio de economía procesal, por otra parte, nos dice que toda solicitud es gratuita, ¿verdad? Que es gratuita y que usted puede hacer todas las peticiones en un mismo acto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en ese mismo acto le resuelvan a usted lo siguiente, que en esa petición usted pueda solicitar cortar árboles, ¿verdad? Utilizar pesticidas,
utilizar maquinaria pesada para el desvío de algún caudal de río, entre otras actividades. ¿Pero qué significa? Que en el mismo acto, ¿verdad? O en la misma petición, para que sea gratuito y que sea rápido, en la misma solicitud hacemos todas esas peticiones. Ese es el principio de economía procesal. Ahora bien, ¿cómo debemos de comprender nosotros el principio de concentración procesal? ¿Verdad? Tiene similitud y tiende a confundir con los dos principios anteriores, pero es totalmente distinto. ¿Verdad? Es totalmente distinto. Por ejemplo, en las municipalidades vamos a encontrar a nosotros una oficina administrativa de los recursos naturales, ¿verdad? Para hacer peticiones. Entonces, ¿qué significa el principio de concentración procesal? ¿Verdad? Que la responsabilidad de autorizar alguna licencia de deforestación, ¿verdad? O tala de árboles, se va a centrar en el encargado de la oficina. Usted ya no tiene que andar buscando al alcalde, ya no tiene que andar buscando al consejo municipal para que tramiten su petición, sino que él tiene la potestad de autorizarle a usted, ¿verdad? ¿Qué significa? Que el mayor número de actos procesales se va a concentrar en uno pequeño, ¿verdad? Ya esa oficina ya no tiene que enviar el expediente al Ministerio de Ambiente, de Medio Ambiente, sino que ya no tiene que hacer consultas con el presidente, ya no tiene que hacer consultas con ninguna otra institución. Entonces, ahí reducimos el número de actos procesales, ¿verdad? En una sola autoridad. Comprendemos qué es el principio de concentración procesal y cuál es la diferencia con los otros dos principios. Sí, dice Andrea. Muy bien. Sí. ¿Alguna duda de algún compañero o compañera que tengan alguna intervención? Perdón, Luke, tuve un pequeño inconveniente con mi internet, entonces no comprendí el paso 5, quinto paso. El quinto paso, principio de concentración procesal. Sí, por favor. Muy bien. En el caso de este principio de concentración procesal, va arraigado, ¿verdad?, a actividades puramente administrativas, ¿verdad?, o judiciales, por así decirlo, donde ahora en la actualidad, ¿verdad? Ahora en la actualidad, ya todas las decisiones se centran en una sola persona, ¿verdad? Y esa sola persona, pues, va a reducir el número de fases procesales, ¿verdad? Ya no es como antes, ¿verdad? Donde se debía de consultar al alcalde, al consejo municipal, se tenían que hacer algunas cuestiones periciales por parte de peritos agrónomos sobre el área. Ahora no, se omitieron o se omiten, ¿va? El propósito de este principio es omitir actos procesales. Entre menos fases tenga un proceso administrativo en el ámbito agrario, va a permitir que exista una pronta respuesta para la persona que está haciendo la petición. Ahora, ese es el propósito del principio de concentración procesal. ¿Comprendemos ahora, Oscar? Sí, Lick, muy amable, gracias. Comprendido. Muy bien, Oscar, para servirles.
¿Algún otro compañero que tenga alguna duda? No hay dudas. Bueno, perfecto. Oscar, por favor. Lick, solo con una pregunta, póngale que uno como persona civil, ¿dónde puede acudir cuando, por ejemplo, yo veo que una persona está talando árboles sin ninguna autorización? Sí, en ese Eh, caso yo, usted puede... Ajá, lo escucho, perdón. sí, yo lo puedo hacer como persona individual. Sí, lo puede hacer como persona individual. Recordemos que en este caso, cuando son temas ambientales, ¿cuál es el bien jurídico tutelado afectado? ¿Verdad? Podría ser los recursos naturales y de igual manera podría ser la sociedad, ¿verdad? Recordemos que a todos nos interesa el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, sí, ahí como dice Melvin, ¿verdad? El medio ambiente sería uno de los bienes jurídicos tutelados afectados, ¿verdad? El otro sería la sociedad. Entonces, usted como parte de la sociedad definitivamente puede ir y denunciar. Primero, bueno, tiene varias posibilidades, ¿verdad? O va a la Policía Nacional Civil, o va al Ministerio Público, o va a la oficina que encontramos en las municipalidades para cuestiones ambientales, o puede ir directamente al INAP. También, ¿verdad? En temas agrarios, nosotros en Guatemala tenemos una policía especial que se conoce como DIPRONA. El significado de DIPRONA ahorita sí se los debo, ¿verdad? Ustedes tienen acceso a internet, podrían colocar ahí qué significa DIPRONA, ¿verdad? Es una policía especial, ¿verdad? Para ver cuestiones del medio ambiente. En este caso, cualquiera de las autoridades que le mencioné deben de actuar inmediatamente y constituirse al lugar donde, ¿para qué? Para solicitar a la persona que esté talando árboles la licencia respectiva. Si no tiene la licencia, en ese momento queda detenido, ¿verdad? Astrid, usted levantó la mano, no sé si tiene alguna consulta por acá. Estará por ahí Astrid. Yo me recuerdo que vi el nombre Astrid con la mano levantada. No, bueno, perfecto, está ahí, no tenga pena. No sé si le quedó clara la explicación en este caso. Recordemos que el Ministerio Público tiene también su propia fiscalía, ¿verdad? Fiscalía de Medio Ambiente, ¿verdad? Que está en la zona 1, si no mal recuerdo, como a 2, 3 cuadras del Congreso de la República, ¿verdad? Ahí está la Fiscalía de Medio Ambiente. Que ellos ven los delitos a nivel nacional, ¿verdad? Esa es la Fiscalía que ve delitos a nivel nacional. ¿Alguna duda? Por ahí vienen algunos comentarios en el chat, vamos a ver. Lilia, muchas gracias. Dice que es División de Protección a la Naturaleza, DIPRONA. Muchas gracias ahí por compartirnos. Igual Edwin, División de Protección a la Naturaleza. Edwin, que ellos nos comparten el nombre de DIPRONA. Ellos son los encargados de ver cuestiones en cuanto al medio ambiente, ¿verdad? Bueno, continuamos, si no hay dudas. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias.
Yo creo que este es el último principio, si no estoy mal. Principio inquisitivo. ¿Quién nos puede compartir la lectura de este principio? Ana Yancy, creo que es su nombre. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Este principio indica que la autoridad jurisdiccional deviene en la obligación de desarrollar la más amplia diligencia con el propósito de aclarar la verdad. Gracias, Ana Yancy, por compartirnos ahí la lectura. Es un principio inquisitivo. ¿Qué significa? ¿Cuál es nuestra autoridad jurisdiccional? Va a depender, ¿verdad? Va a depender. Recordemos que el Estado de Guatemala está distribuido por departamentos, por municipios, ¿verdad? Y a su vez, en cada municipio hay diferentes autoridades, ¿verdad? Creo que el Ministerio Público, ¿verdad? Ya tiene fiscalías en todos los municipios del país. Eso es un gran avance en cuanto a la justicia en Guatemala. También tenemos Policía Nacional Civil. En algunos municipios, no en todos, tenemos SINAO, ¿verdad? Instituto Nacional de Bosques, tenemos las municipalidades, tenemos los juzgados de paz, en otros tenemos juzgados de instancia, ¿verdad? Instancia penal y medio ambiente, ¿verdad? Porque así se constituyen los juzgados de instancia, juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el medio ambiente. Entonces, ellos son los encargados o autoridades jurisdiccionales, ¿verdad? Que van a velar, en este caso, por establecer la verdad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Va un furgón transitando en el municipio de Antigua Guatemala, ¿verdad? Lleva madera, ¿verdad? Lleva su licencia, ¿verdad? De tala de árboles y para poder transportar la madera. Pero ¿qué sucede? Él dice que son, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿verdad? Yo no soy muy bueno para la madera, pero 100 pies en madera. Y así lo dice la autorización y así lo dice la licencia. Pero resulta, bueno, que esta persona se topó con un policía especializado de DIPRONA, ¿verdad? Y ellos están capacitados, ¿verdad? Porque están capacitados para poder identificar la cantidad de madera que alguna persona transporte. Y él a simple vista observa que son más de 100 pies de madera. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Necesitamos la intervención de la autoridad jurisdiccional. ¿Qué significa eso? Ministerio Público, Defensa, vamos a tener posiblemente autoridades del INAU, vamos a tener autoridades de DIPRONA, para que resuelva quién, el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de Antiguo Guatemala, departamento de Zacatepec, ¿verdad? ¿Qué significa esto? La obligación de poder establecer cuál es la verdad en el hecho, ¿verdad? Ese es el principio inquisitivo, ¿verdad? Como esa imposición, ¿verdad? De buscar la justicia. ¿Comprendemos la idea? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Continuamos con el siguiente principio, si lo hubiera. Miren.
Sí, todavía tenemos un principio. Principio extensivo. ¿Quién nos comparte la lectura de este principio? Karen, muchas gracias. Principio extensivo. Este principio indica que el derecho debe ser siempre extensiva, lo cual implica que las autoridades no puedan dejar de admitir acción alguna que provenga de derechos que las leyes agrarias otorgan a favor de los campesinos, que las autoridades, en cumplimiento de los fines de reforma agraria, tienen potestad de hacer revelo de prueba cuando su juicio sea pertinente y que las autoridades deben desarrollar jurisprudencia activa. Gracias, Karen. Entonces, acá el principio extensivo, ¿verdad? Corresponde en aquellos casos cuando llega a su residencia, ¿verdad? Una notificación de por ejemplo, del INAF, ¿verdad? Que le indica a usted, ha sido sancionado con 200,000 quetzales por tala de árboles. Entonces, ¿qué va a decir usted? Momento, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿De dónde yo saco 200,000 quetzales? ¿Verdad? Entonces, usted tiene el derecho de defensa, ¿verdad? Nuestra Constitución Política de la República de Guatemala nos establece en el artículo 12, ¿verdad? El derecho de defensa, ¿verdad? Y el número 14, artículo 14, nos establece el principio de inocencia, ¿verdad? Nadie puede ser vencido, ¿verdad? Si no es ante autoridad competente, con un juicio previo, ¿verdad? Y si nosotros no tuvimos juicio previo, tenemos la oportunidad, ¿verdad? De presentar prueba, de poder, ¿verdad? Demostrar que nuestra... Y tenemos esa garantía que las normas del derecho agrario son en beneficio de los campesinos, ¿verdad? De igual manera, las autoridades pueden desarrollar jurisprudencia. ¿Qué significa jurisprudencia? ¿Alguien que recuerde qué es jurisprudencia? ¿No? Bueno, la jurisprudencia son varios fallos o varias decisiones judiciales en un mismo sentido. Bueno, ahí lo escribió Marvin en el chat. Eso significa jurisprudencia, es decir, que nosotros podemos tener jurisprudencia en materia de derecho agrario a través de qué, a través de quiénes, de la Corte de Constitucionalidad o de la Corte Suprema de Justicia. Si es en el caso de la Corte de Constitucionalidad, 3 fallos contestes en el mismo sentido. Si es la Corte Suprema de Justicia, 5 fallos contestes en el mismo sentido. ¿Cuál es el fundamento de la jurisprudencia constitucional? De la Corte de Constitucionalidad, artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Inconstitucionalidad. ¿Cuál es el fundamento de la Suprema Tribunal? Del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Estas dos instituciones judiciales nos pueden proporcionar jurisprudencia para poder resolver esos conflictos agrarios, ¿verdad? De manera extensiva. ¿Por qué extensiva? Porque la ley puede decir algo, pero ¿cuándo fue creada la ley? Posiblemente hace 10 años. Y lo que se pensaba hace 10 años, es posible que en la actualidad ya no pensemos igual. Entonces, para eso utilizamos la jurisprudencia, para interpretar de manera extensiva, ¿verdad? ¿A través de qué? De los principios del derecho agrario, ¿verdad? ¿Comprendemos lo que es el principio extensivo?
Sí. Muy bien. No sé si hay algún otro principio o este era el último. Principio extenso la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, algún comentario que hacer previo a que cerremos la sesión. No le quedó claro. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco a los compañeros y compañeras que participaron en la lectura y a los que participaron de igual manera. Ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes. Les deseo una feliz noche. Licenciado Miguel, ¿alguna información? Creo que no, ¿verdad? No, solo que marquen asistencia. Ah,